a todos, este es un vídeo rápido para actualizar la herramienta que hablamos el otro día, ese GPS para ir navegando por las fases de desescalada en función de nuestro riesgo individual. Si ya visteis el del otro día, bueno, es una actualización menor, quizá no haga falta ni que lo hagáis. Sí que la herramienta la voy a poner en PDF en la descripción del vídeo para que podáis ir descargando la versión más actualizada y la podáis compartir. Y a medida que me mandéis sugerencias, que vayamos ahondando en el conocimiento de todo esto y de sus factores de riesgo, pues la podremos ir mejorando. Yo iré haciendo vídeos actualizando la herramienta cada vez que la mejoremos. Como siempre, precaución, esta es una herramienta que hemos diseñado con la idea de divulgar y de ayudaros un poco a tomar decisiones, pero que no es una herramienta pues absolutamente fiable, estudiada, como otras que usamos en medicina. Pero bueno, creo que es una aproximación prudente que os puede ser de ayuda. Como sabéis, tenemos una serie de fases de desescalada, hay algunas cosas que nos gustaban, como los indicadores, pero el problema es que estos indicadores no llegan, a pesar de que se comprometió el Ministerio a que sería una actualización diaria por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio, y que se dijo que se iban a dar datos con transparencia. Bueno, pues imagino que es más complicado de lo que pensábamos y que pues estos indicadores tan bonitos, que a mí me parecía casi una carta a los Reyes Magos, pues cuesta un poquito más de conseguir. De hecho, en el Consejo Interterritorial ayer se habló de que las provincias tienen que solicitar y mandar toda esta serie de indicadores al Ministerio, y son unas comunicaciones semanales, con lo cual de partida tenemos una semana de retraso para saber siquiera si estamos pudiendo medir esos indicadores que queríamos medir. Había cosas que no nos gustaban tanto, y una de las que no nos gustaba mucho era el blindaje de los pacientes frágiles, que no se individualizaba por el riesgo individual. Es verdad que es muy complicado hacer unas reglas nacionales e individualizar por el riesgo de cada enfermedad. Pero bueno, algunas estrategias internacionales hemos visto que hablan de las medidas de contención, mascarillas, trazado, intentar que el virus no se extienda, y de las medidas de blindaje. ¿Y blindaje de quién? De aquellas poblaciones que tienen más riesgo. Y si la estrategia actual no nos blinda, pues nos tenemos que blindar nosotros. Tenemos que ser un poquito más precavidos y cuidarnos un poquito más de lo que nos obligan, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, hicimos una propuesta que era una idea, una forma, un formato de valorar estos tres fenómenos, ¿no? Si estamos teniendo una fiabilidad en el proceso de medición, con el número de test, con la estrategia epidemiológica que estamos usando, si hay una evolución de la situación de la epidemia correcta, y si tenemos una situación personal o familiar de vulnerabilidad. Y teniendo en cuenta estos tres factores, decidir. Bueno, pues en la escala actual hemos actualizado algunas cositas. Sabéis que hay una serie de indicadores que tienen que ver con si se publican o no los datos, porque eso ya directamente es ir a ciegas, y como sabéis, ni se han publicado el número de test, ni se ha publicado el número de técnicos contratados, ni el tiempo entre síntomas y la confirmación del diagnóstico o el aislamiento. Y además hay algunos valores que, si los publican, pues podemos analizar si son muy malos o son muy buenos. Y además os aconsejo que, si escucháis por ahí es que a no sé quién se tenía que hacerse un test y al final no se lo han hecho, que sea por lo menos alguien de primera mano y que efectivamente fuera algo que tenía que haberse hecho un test y no se pudo hacer. En mi caso, yo conozco algún caso a título personal, no como médico, con lo cual ya veis que partimos de un -5, y esto es un problema, porque significa que de entrada deberíamos ir ya con una semana de retraso. Ahora después os cuento. En cuanto a la evolución de los datos, es menos relevante, porque es bastante probable que, si los datos son malos, pues la propia administración sea la que eche el freno, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, los iremos refinando. Y en cuanto a las condiciones particulares, separábamos entre personas de muy alto riesgo, de riesgo o de algo más de riesgo. En esto, tranquilidad. No se trata de que vayas a coger el diagnóstico y te vayas a morir. Tranquilidad, el coronavirus no es una sentencia de muerte. Luego ingresa uno y trabajamos y echamos el caso adelante. Es algunos casos pues que desafortunadamente no van bien, pero en general es una enfermedad para trabajar con ella. Y lo que tenéis que hacer es ser prudentes, hacer las cosas bien. Si eres una persona de muy alto riesgo, pues hazlas mejor, sé más cuidadoso, utiliza mascarilla, todo esto, ¿vale? Si eres sanitario, puedes poner en riesgo a otros, o vives con personas a las que puedes poner en riesgo, pues también son factores para tener en cuenta en esta suma, en esta resta, ¿no? Si estás inmunizado, pues puedes obtener unos puntos de descuento, si está claro que tienes una IgG positiva. Y si es muy sugestivo haberlo pasado, pues bueno, si eres una persona de poco riesgo, yo esto lo tendría en cuenta. Si eres una persona de mucho riesgo, pues a lo mejor has pasado esto o a lo mejor has pasado otra cosa. Cuidado con este factor, ¿vale? Teniendo en cuenta los puntos de que sacamos aquí detrás, hay que sumar. Y cuando decíamos la persona de mucho riesgo, medio riesgo o bajo riesgo, vamos a utilizar esta escala, donde se agrupan un poquito los principales factores de riesgo conocidos y otros que, por analogía en infecciones virales similares, podemos asumir. Un grupo es la edad, otro grupo son patologías que ya sabemos que se asocian con presentaciones más graves de coronavirus, y otros son pacientes que sabemos que tienen enfermedades inmunocomprometedoras, ¿no?, que bajan la inmunidad, y que también podemos valorar.
Es una aproximación, algunos de estos factores están bien ponderados, otros todavía falta mucho por saber, otros es una forma de interpretarlo, y mi consejo es pues que si tenéis una enfermedad muy compleja, seguro que ya habéis hablado con vuestro médico de esto. Es una forma de sumar. Si tenéis más de 5 puntos, consideraros una persona de las que puede tener un alto riesgo de una presentación seria de esto. Entre 3 y 5, pues un riesgo alto, y entre 1 y 3, un riesgo moderado. Con esto pasaríamos a la fase anterior, ¿no?, a la diapositiva anterior, y ajustaríamos nuestra cuenta según el criterio de riesgo de nuestra individualidad, de nuestras enfermedades, de nuestros padecimientos crónicos que nos ponen, ¿no? Hay uno en concreto que sí que me gustaría explicarlo un poquito más, que es el índice cintura-altura. El índice cintura-altura, pues con una cinta métrica uno se mide la cintura a la altura del ombligo y uno se mide la estatura. Y es tan sencillo como dividir los centímetros del perímetro de la cintura por la talla. Si este criterio, este ratio es mayor del 0,6 en hombres y si es mayor del 0,55 en las mujeres, pues tenéis sobrepeso y deberíais de perder peso, como una forma de intentar controlar que no seáis una persona de tanto riesgo. Y desde luego ahora lo sois, por ese sobrepeso, ¿no? Finalmente, pues hombre, una forma de, con todos estos puntos que hemos ido consiguiendo, o estos puntos que nos hemos ido restando, pues decidir si estamos entre 5 y 10 puntos, adelante con el cambio de fase. Entre 0 y 5 puntos, una semana de demora. Por debajo de 0, una fase entera de demora. Si vamos a pasar a la fase 1, pues nos quedamos en la fase anterior o incluso no llegamos a la fase 0. Como veréis, yo no me he cortado el pelo porque todavía no estoy en la fase 0. Hasta que no se publiquen indicadores, yo por lo menos con una semana de retraso. Y es lo que os recomiendo. Hablábamos de una serie de criterios, pues no ser el primero, no pagar la novatada, individualizar según tu riesgo, ser más prudente si tienes más riesgo. Y mi consejo en general, pues con los datos que tenemos, solo por los indicadores, menos 5 puntos, espérate una semana si es quien seas. Y si eres una persona de riesgo, pues espérate 2. ¿Y qué pasa si no te puedes esperar? Porque tu negocio no te lo permite, porque tu trabajo no te lo permite, porque tienes que volver sí o sí. Pues entonces protégete. Protégete contando con que eres una persona de riesgo. Y protégete usa mascarilla. La mascarilla la deberíamos usar todo el rato fuera de casa. El gobierno nos puede obligar solo a llevarlo en determinadas situaciones, pero es como en la autopista. El gobierno no nos permitirá más de 120, pero eso no significa que si no me manejo bien con el coche, no conozco la carretera o hay muchas curvas, yo no puedo ir a 80 o a 100. Entonces tenemos que ser prudentes en función a nuestro riesgo. Y la mascarilla, lo que hay que hacer es usarla bien. Por supuesto que la mascarilla protege. A veces nos perdemos con los detalles. Y la mascarilla en una infección que se contagia por el aire, protege. Lo que hay que hacer es usarla bien, intentar no toquetearla mucho y colocarla con el rato que hay que llevarla y llevarla bien puesta. Hay que mantener la distancia y hay que lavarnos las manos. Si no podemos evitar pasar a la siguiente fase, pues por lo menos protejámonos como si lo pudiéramos evitar. Es una explicación de la herramienta que os dejo adjuntada y en esto, pues bueno, como todo, tened en cuenta que hay mucho por saber y cuando hay tanto por saber es mejor ser un poquito más prudente. Yo si voy a pecar de algo, va a ser de prudente. Con vuestras sugerencias, con vuestra información, con artículos que tengáis, podemos afinar más y a lo mejor poner algún factor de riesgo que se me ha olvidado o ponderarlos mejor, esos números, ¿no? Iremos desarrollando la herramienta, iré colgando versiones actualizadas, espero que os sea de utilidad. Un saludo.